Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío, Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. Y en plan de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestro Señor los Apóstoles ruega por nosotros. Vamos a contemplar en este día de San Jerónimo la palabra de Dios. San Jerónimo es genial, San Jerónimo es un santo muy especial que ha pasado a la historia por algo muy grande que hizo, que fue una traducción oficial de la palabra de Dios, pero es un santo muy curioso porque, bueno, pues este santo estuvo en la lista de los santos, luego fue como descanonizado y luego vuelto a canonizar, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque tenía un mal genio atroz con el que él luchaba como podía, ¿no? Bueno, pues San Jerónimo tiene muchas frases, tiene muchas cosas muy buenas. Él era el secretario del Papa San Dámaso, el español, que fue precisamente el que le comisionó a traducir la palabra de Dios. Pues estaban empezando ya las vetus latinas, o sea, las distintas traducciones de la Biblia, y cada uno hacía una traducción de la Biblia griega, la traducía o de la Biblia hebrea al latín, y había varias ediciones distintas. Porque claro, es que es verdad que cuanto más se traduce la Biblia, cuanto más evolucionan los idiomas, pues más específicas son las palabras que se utilizan. Entonces, una palabra que en griego se utiliza y que tiene 7 significados, cuando tú lo traduces al latín tienes que elegir una palabra que a lo mejor ya no tiene los 7 significados, porque para traducir esa misma palabra se utilizan 2 o 3. Y ahí viene el problema, ¿no? Entonces, bueno, pues el Papa le encomienda que haga una traducción que sea la Vulgata latina, la que nosotros utilizamos, ¿no? Y es como la traducción oficial de la Biblia griega, ¿no? Pero ya digo que claro, pues es un tema muy complicado, ¿no? Y él dice una frase que es preciosa, que dice que ignorar las escrituras es ignorar a Cristo. A mí esa frase me parece genial, porque efectivamente me da la sensación de que hay mucha gente que, que no conoce las escrituras, que se pretende llamar cristianos, pero no conocen las escrituras, con lo cual no conocen a Cristo. Lo más que llegan a conocer son interpretaciones que alguna persona hace de la Sagrada Escritura, ¿no? Que tienen su valor, por supuesto, pero que no pueden sustituir nunca la lectura de la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, uno ve La Pasión de Mel Gibson y evidentemente es un peliculón muy bien hecha. Es verdad que quizá no es del todo fiel a la palabra de Dios, porque él utiliza pues algunas revelaciones privadas que le dan devoción o algunas interpretaciones que le gustan, que no son estrictamente la palabra de Dios, pero bueno, a la gente le pueden ayudar, ¿no? Pero nunca sustituirá la lectura de La Pasión, evidentemente, ¿no? O que esta serie que está ahora tan de moda y que es muy buena, y han hecho hasta una película que se llama The Chosen, pues hombre, es muy bueno, pero no sustituye la lectura de la palabra de Dios, evidentemente, porque la palabra de Dios es palabra de Dios. The Chosen no es palabra de Dios, igual que la película de Mel Gibson no es palabra de Dios. Y el Evangelio de la Pasión del Señor sí es palabra de Dios, ¿no? O sea que creo que esto es importante. Bueno, pues dice que ignorar las escrituras es ignorar a Cristo. Entonces, en medio de esta, por eso, bueno, pues por eso, entre otras cosas, nosotros hacemos esta lectura comentada de la palabra de Dios, y ya sé que hay mucha gente a la que pues no le vendrá bien, porque yo entiendo que 20 minutos al día, pues a lo mejor es un poco más largo de lo que uno puede hacer por la mañana, no lo sé, ¿no? Pero me parece que es bueno que uno vaya conociendo la palabra de Dios, vaya metiéndose en la palabra de Dios y en lo que la palabra de Dios dice, no lo que a mí me da devoción que la palabra de Dios diga, ¿vale? Bueno, pues dice así el texto que nos sugiere hoy la palabra de Dios. Dice, en aquel momento se suscitó una discusión entre los discípulos sobre quién de ellos sería el mayor. Conociendo Jesús lo que pensaban en sus corazones, tomó a un niño, lo puso en medio, lo puso a su lado y les dijo, el que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Pues el más pequeño entre vosotros,
ese es mayor. Tomando Juan la palabra, dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no viene con nosotros. Pero Jesús le dijo: no se lo impidáis, pues el que no está contra vosotros está por vosotros. Es un evangelio muy similar al que hemos leído hace nada, ¿no? Estamos en ese momento en el que vamos leyendo los anuncios de la pasión y en el que, un tiempo en el que los textos de la lectura cíclica del Evangelio se cruzan con la lectura continuada de la palabra de Dios, que es lo que pasa hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues es un texto que hace poco que leíamos en la versión de San Marcos, no de San Lucas, pero más o menos, ¿no? Estamos en plenos anuncios de la pasión, es el segundo anuncio de la pasión. Yo creo que esto es interesante porque el Señor está tratando de enseñar a los discípulos cuál es el camino del Mesías, ¿no? O sea, acaba de proclamar oficialmente que es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, en la palabra de Pedro, ¿no? Y Jesús reconoce que lo que dice Pedro está acertado, ¿no? O sea, ha preguntado: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Mi interpretación es: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Claro, aquí viene un tema interesante, es que esa pregunta se responde con la vida. Entonces, no vale decir que Jesús es el Mesías si luego yo no acepto un camino similar al de Jesús, ¿no? O sea, vaya por Dios, se nos vienen los loros aquí a tirar. O sea, yo creo que es importante entender que si uno acepta a Jesucristo, acepta el camino de Jesucristo, ¿no? Y que ese camino implica, pues un modo de vivir, ¿eh? Un modo de vivir que no es cualquier cosa, ¿eh? O sea, los discípulos les costó mucho aceptar no solo el misterio de la persona de Cristo, sino el misterio de su misión, del camino de la redención. El camino de la redención es el misterio pascual, nos guste o no nos guste. Y es cierto que a nosotros espontáneamente tendemos pues justo a lo contrario. O sea, espontáneamente la cruz nos repugna, ¿no? No terminamos de entender que el camino es la entrega de la vida, no terminamos de entender que haya que dar la vida y morir. No terminamos, nos cuesta mucho, ¿no? Pero es el camino, ¿no? Y por eso Jesús, en este segundo anuncio de la pasión, esto es tremendo, anuncia que viene la pasión. Y entonces, que el Hijo del Hombre tiene que morir, ser entregado, azotado, escupido, morir a los 3 días, resucitar. Y ellos se ponen a discutir sobre quién es el mayor. La verdad es que los anuncios de la pasión son un momento que a mí me sorprende mucho, ¿no? Porque me hace entender, del Evangelio de San Marcos, por ejemplo, son 3 capitulazos, ¿eh? O sea, el capítulo 8, 9 y 10, con la transfiguración en medio y tal, ¿no? Pero lo que configura esos capítulos son los anuncios de la pasión. De 14 capítulos, 3 o 15 capítulos, 16, 3 que sean sobre los anuncios de la pasión, pues es muy gordo, ¿no? O sea, que es muy serio y que a la humanidad le cuesta entender que la vida se gana entregándola, que se da vida dando la vida, y que se invierte la vida dándola, ¿no? Y que entregar la vida, que es una palabra que suena muy bonita, implica morir. Eso, o sea, es de cajón. Si yo entrego la vida, muero, ¿no? Por eso el momento más importante de una persona es cuando entrega la vida definitivamente, que se la pone en manos del Señor, ¿no? Bueno, pues Jesús empieza a anunciar la pasión, hace ese segundo anuncio de la pasión, que ya, o sea, lo ha hecho ya uno, ahora que haga otro, quiere decir que es una cosa muy seria, ¿no? Ellos tienen una discusión, una ruptura, entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Fijaos que esto es muy interesante porque Jesús está hablando de entregar la vida, ¿vale? Y mientras los discípulos entienden que la vida es para entregarla, que la característica del seguimiento de Cristo es la abnegación, o sea, que no haya un yo que reivindica atenciones, no pasa nada porque entre ellos hay una unión. Porque no hay nada que desmonte más las uniones que el resurgimiento del yo. Es así, ¿no? En un matrimonio, ¿dónde viene el veneno? Cuando surge el egoísmo, de nuevo, el yo, ¿no? Porque habían dicho que estaban dispuestos a morir el uno por el otro y de repente dejan de querer morir el uno por el otro, pues entonces está surgiendo el yo de nuevo, ¿no? Entonces, lo que hay que tener siempre a raya y siempre hay que estar en guardia es el yo, porque el yo resurge. Decía el padre Mendizábal que es una hierba
que revive, y aunque arranques a raíz, vuelve a revivir. Y decía él que 3 horas después del cadáver todavía colea. 3 horas después de la muerte todavía colea en el cadáver el yo. O sea que el yo le cuesta muchísimo entregarse del todo, ¿no? Y rendirse definitivamente. Bueno, pues a los discípulos les pasa esto, o sea, que tienen su yo bien vivo. Entonces Jesús ha anunciado la pasión, que hay que dar la vida, que hay que morir, que el Hijo del Hombre, todas estas cosas. Y de repente una discusión, o sea, el grupo se desmonta, hay una discusión. ¿Por qué? Porque quieren ver cuál de ellos sería el mayor. O sea, es la fuerza del yo la que destruye la iglesia. Yo lo he estado viendo este fin de semana, ¿no? Hemos tenido este retiro tan espectacular, porque ha sido espectacular en esta casa de ejercicios al lado de Goya, vamos, al lado, bueno, cerca de Goya, en la provincia de Corrientes. ¿Por qué ha salido tan bien? Pues porque todos los chicos estaban dispuestos a dar la vida y ninguno reivindicaba una atención. O sea, todos están dispuestos a remar hacia el mismo lado, a morir al yo, ¿no? Y entonces, pues, cuando uno está dispuesto a morir al yo, la cohesión se da. Cuando resurge el yo, la cohesión se destruye, ¿no? Entonces, dicen, ¿quién sería el mayor? Conociendo Jesús lo que pensaban en su corazón, esto es tan bonito porque siempre Jesús conoce lo que piensan en su corazón, ¿qué es lo que hace? Pone un ejemplo, toma un niño, lo pone a su lado y se identifica con él. El que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. O sea, como diciendo, ¿pero a qué estáis jugando? Buscando un puesto como de dignidad o de reivindicación de poder y tal, cuando el que es vuestro maestro se identifica con un niño e identifica a Dios, a ese Dios eterno, el Dios grandioso que se manifiesta en el Antiguo Testamento, con el niño. El que acoge a un niño como este, me acoge a mí, lo pone a su lado, como identificándose con él. El que acoge a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Pues el más pequeño entre vosotros, ese es el mayor, ¿no? Claro, no entendemos. Y mira que la Virgen, cuando se define a sí misma, dice: aquí está la esclava del Señor. O sea, la vida cristiana va de la esclava del Señor, que es la madre del siervo de Yahvé. Yo no sé a qué jugamos cuando buscamos otros papeles en la redención, porque claro, yo oigo a los apóstoles, a ver quién es el mayor, pero luego me parece que no hay ninguno que esté dispuesto a morir con Jesús. O sea, San Pedro muy valentón, pero que en cuanto ve que aquí es la entrada de la vida, sale corriendo. Oye, niega ante una criada, ¿eh? Y San Pedro es uno, pero los otros 9 o los otros 10, exactamente igual. Judas se ahorcó, pero bueno, le pasa exactamente lo mismo, que no entiende el camino de la redención, no lo entiende, ¿no? Entonces, esto es un tema muy, muy grave, ¿no? Porque nos cuesta muchísimo entender que es el camino de la sencillez, de la pequeñez, de la humildad, ¿no? Yo cuando encuentro gente así tan sencilla, tan pequeña, tan humilde, me conmuevo profundamente, porque desde luego los más sencillos son los que acogieron mejor y los que acogen mejor la revelación. Los más más adultos, más sesudos, más racionales, no hay manera de hablarles de la redención. ¿Por qué? Porque quieren meter a Dios en sus pequeños esquemitas y entonces entran en una confusión absoluta. Porque Dios no es así, o sea, porque Dios se acoge como se acoge el amor de una persona. Entonces, a mí de repente alguien me demuestra su amor. Y uno empiezo, hay que ver, ¿y este por qué me quiere a mí? No soy capaz de entenderlo, pero mira que yo, pues no sé qué. No, pues no, se deja querer, o se debería dejar querer, ¿no? Porque el amor es para acogerlo, no para entenderlo. No hay manera de entender el amor, ¿no? Y si yo llego a entender el amor y me convenzo de que lo mejor que puede hacer esa persona es amarme, es el momento de quitarme de en medio. ¿Por qué? Porque voy de sobrado. O sea, una de las características más importantes del amor es su gratuidad. Y la gratuidad no es para entenderla, es para acogerla. Por eso quizá es por lo que es tan difícil dejarse querer, tan difícil dejarse querer,
Porque dejarse querer es aceptar que en mi vida hay una clave que nunca jamás voy a comprender, que es la del amor de los que me quieren. No la voy a comprender, porque yo no compro el amor, porque yo no soy capaz de comprar el amor, porque el amor no tiene un punto de lógica. Luego sí, luego uno entiende, pues mira, me enamoré de esta persona por esto y esto y esto. Entonces, da razones por las que se despertó el amor. Pero puede dar razones del interés que se despertó en el amor, pero no del amor en sí, ¿eh? Del amor en sí nadie puede dar razones, ¿no? Y es más, si el amor es lo que decimos, que es la que es custodiar la fragilidad del otro, es muy fuerte que conociendo la fragilidad de alguien, eso me lleve a amarle más y no a amarle menos. Que cuando yo conozco la fragilidad del amado, no me decepciono ante su fragilidad, sino que esa fragilidad estimula más el amor. Eso es muy bonito. La fragilidad estimula el amor, no lo olvidemos, ¿no? Por eso una madre, contemplando la fragilidad de sus hijos, se despierta más todavía el amor, no se empobrece, no se enfría, ¿no? Bueno, entonces dice eso Jesús, ¿no? El más pequeño entre vosotros, ese es el mayor. Y viene entonces ese tema de Juan, que a mí me desconcierta tanto, ¿no? Me desconcierta, pero no porque yo no lo haga, ¿eh? O sea, porque yo reconozco que eso es una actitud facilísima, la de escandalizarse porque alguien, sin cumplir los parámetros, está beneficiándose de la vida en plenitud. Claro, y es que eso nos escandaliza. Pues sí que es verdad que nos escandaliza, nos duele a veces, ¿no? El que haya una persona, bueno, esto es típico, que haya gente que sin cumplir los requisitos, Dios le regale la vida eterna, o Dios le regale la amistad con Él, o Dios le regale el cielo. Eso nos escandaliza muchísimo. Y nos molesta cuando a veces lo escuchamos en alguien, ¿no? Cuando verbalmente vemos que alguien dice alguna frase como abriendo demasiado la mano a la salvación, nos escandaliza porque parece como que hay que comprar la redención. Y por eso me maravilla la grandeza de Jesucristo, que dice, no se lo impidáis, pero ¿cómo vais a impedirle a alguien que expulsa demonios en mi nombre que lo haga? El que no está contra vosotros está a favor vuestro, ¿no? Entonces es como decir, oye, agranda un poco el corazón, ¿vale? Y reconoce que la redención no está encerrada en unas cláusulas que tú puedes dominar, que la redención no es una posesión tuya que te puede llevar como a excluir de la redención a todo aquel que no entre en tu concepto. O sea, la redención es mucho más grande que tú. Y eso es importantísimo tenerlo claro. La redención le pertenece al Señor, ¿no? Por eso, a mí sinceramente, cuando vemos estos retiros de impacto que despiertan a las personas, incluso teniendo vidas muy alejadas del Señor, vidas muy frías y tal, siempre me conmuevo. Siempre me conmuevo y le doy gracias al Señor de que no se quede esclavizado en nuestros esquemas mentales, religiosos y humanos tan estrechos, tan dominadores, ¿no? O sea, yo entiendo que lo que a mí se me ha dado es un camino de plenitud, que Dios me ha dado, que me ha revelado este camino del cielo, fantástico, que es un camino muy directo, fantástico, pero no me dedico a excluir definitivamente de la amistad con Dios a todo el que no haya conocido o no haya entrado por este camino. ¿Por qué? Pues porque Dios es libre. Entonces que haga lo que le dé la gana, ¿no? Y si quiere tener una amistad con quien sea, pues que lo haga, ¿no? Pero yo no tengo como el dominio, eso que decía Jesús en el Evangelio, que se queja tanto de los escribas y fariseos, que tienen la llave del saber, entonces ni entran ni dejan que otros entren. Pues no, mira, no. O sea, la amistad del Señor es suya y Él se la da a quien quiere. Entonces, que el camino normal y directo es este, fantástico, pues yo lo ofrezco a la gente porque es un camino muy fácil y muy bonito para poder acercarse al Señor. Pero no opino sobre si el que no entre por este camino va a encontrarse con el Señor o no, eso ya lo veremos en el cielo, ¿no? Y es más, me da mucha devoción pensar que pueda ser así, porque pienso qué grande es el mismo Dios que es capaz como de dar la salvación. O sea, que Dios está buscando en el fondo que todo el mundo llegue al cielo. Y entonces, cuando incluso hay gente que no acepta el camino normal que Él pone,
tan fácil, que es el camino de la redención en la Iglesia, bueno, pues qué bonito que Dios pueda hacer otras cosas, ¿no? Entonces, el que no está con nosotros está a nuestro favor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.